Eh, Buenas noches a todos y todas. Mi presentación de hoy, primero, tiene una necesidad de aclararles por qué no vine la primera vez, que me dijeron que Rodrigo se estuvo quejando. No, pero se quejó, no públicamente. Pero no. Lo que pasa es que venimos haciendo esta serie de charlas en todos los lugares, ¿no? Donde nos llaman, en las provincias, en centros culturales, en una unidad básica, donde sea. Nosotros tratamos de llegar con lo que es formación en coyuntura económica e historia del pensamiento económico. Porque una de las cosas que caracteriza a la Jauretche, que justamente en Rodrigo, yo como compañero, creo que tenemos uno de los mejores cuadros formados de lo que es pensamiento nacional. Yo cada vez que tengo que preguntarle algo sobre un libro, él ya lo leyó y ya tiene la reflexión. Es como que nos ayudó a todos a formarnos en esta recuperación del pensamiento nacional, que lo tuvimos que hacer a fuerza de lo que nosotros conocemos como pensamiento neoliberal, ¿no? Por eso formarse primero en lo que es el liberalismo, los neoclásicos, es la primera tarea. Después hay que leer Marx, porque uno tiene que saber qué es lo que no tiene que hacer en la vida y después aprender todo lo demás. Por eso justamente yo estuve leyendo la biografía que me mandaron para esta unidad, que es la 3, que incluye Ferrer y 3 textos de Galasso. Me gusta porque Galasso va como armando la historia familiar de la Argentina, vinculando todos los nombres con quién es cada uno, ¿no? Y de esa forma encontrar las razones por las cuales cada uno reflexiona como reflexiona. Y en esta etapa de la Argentina, de 1860 a 1930, tenemos como el periodo consolidado del pensamiento económico nacional, más vinculado a lo que nosotros conocemos como teoría neoclásica, porque una de las cosas que uno tiene que centrar en este periodo, en 1860 a 1930, es la consolidación del pensamiento neoclásico. ¿Qué es el pensamiento neoclásico? Básico: individualismo y libertad de comercio. Estas dos características hay que diferenciarlas para comprender la Argentina. Por eso, en esta recuperación del pensamiento nacional no tenemos que verlo como lo nacional en términos de Argentina territorial, sino en cómo se va construyendo el pensamiento nacional con todas las influencias. Y la principal, en el caso del Río de la Plata, es la británica. El problema que tenemos es que, como siempre pasa, y yo siempre doy el mismo ejemplo, mucha gente adepta a Lenin que no lee Lenin, o mucha gente que declama a Trotsky y no lee Trotsky. Entonces tenemos lo mismo con los liberales argentinos, lo que serían los unitarios, ¿no? Unitarios liberales que no leen ni a Ricardo ni a Smith, sino que lo leen a través de Stuart Mill, que es el que hace como una síntesis bueno, el libro de Smith es un bodoque de más de 1000 hojas, y el de Ricardo es muy chiquitito, pero donde se concentra la idea muy básica del debate de qué es el desarrollo económico de un país con las características que tiene Inglaterra. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque para diferenciar este pensamiento neoclásico con el clásico y para adentrarnos en la Argentina, tenemos que recordar que Rivadavia se formó con los libros de Stuart Mill, el grupo rivadaviano, digamos, ¿no? Y concibe a la Argentina en ese periodo de que va a fundar más la línea unitaria y algunos federales tal vez también, digamos, en la discusión entre 1830 y 1952, que es la discusión de los federales entre Roxas y Patrón y Ferrer, que lo habrán visto, donde algunos apoyan más el proteccionismo y otros tratan de no apoyar tanto el proteccionismo, pero parece que queda un poquito para el lado del libre cambio. Entonces, una aclaración que hay que hacer es justamente esta, para sintetizar. La lucha de clases aparece en Smith. Smith es el primero que plantea la división de las clases sociales. Están los comerciantes, los terratenientes y los trabajadores, o en este caso los obreros.
Ahora, Smith, cuando va finalizando su capítulo sobre la renta a la tierra, plantea una conclusión, que es la que fundamenta un poco la teoría marxista. Los terratenientes son holgazanes, dice Smith, y no tienen, porque Smith está preocupado por el Estado-nación. Él quiere saber quién va a conducir la nación, en este caso la nación británica o Inglaterra. ¿Quién hace con la conducción de este Estado que está basándose en los talleres que empiezan a crecer alrededor de Londres, ¿no? Y se empiezan a extender a Manchester? Entonces, esa situación lo lleva a reflexionar de quiénes tienen que ubicarse en la conducción de un Estado-nación. Y él habla de los terratenientes como gente que no está preparada, que es holgazán, que no podría ni tiene las artes para la conducción del gobierno. Después habla de los trabajadores, y bueno, obviamente, como característica de Smith, despotrica, ¿no? Directamente dice, bueno, estos no están ni siquiera educados ni preparados para hacerse cargo del Estado. En el caso de serían los industriales, los comerciantes, Smith directamente lo que dice es, estos tipos sí están preparados para la conducción del Estado, pero hay que tener cuidado de que antepongan su voluntad individual a la voluntad general, que la voluntad general es la del pueblo, digamos. Entonces, ahí Smith hace su advertencia sobre esa clase, que nosotros vamos a conocer después como clase capitalista, ¿no? Entre proletarios y burgueses. Entonces, en Ricardo, para ser un poco más sintético, directamente todos conocemos el enfrentamiento que tiene con la clase terrateniente. Y el enfrentamiento con la clase terrateniente es porque Ricardo proviene de esa clase. El tema es que Ricardo ya está viendo, en 1816, los frutos de ese taller que pasó a ser una industria, y de esa industria que ya empieza a tener trabajadores. Entonces Ricardo, como buen industrial y vinculado a la burguesía industrial británica, propone y disputa en el Congreso que la única solución, o tal vez la única manera de poder colocar manufactura en la economía, es justamente teniendo salario de trabajadores que no se gasten tanto en bienes agrícolas. Entonces Ricardo hace algo muy simple. Si el trigo, la medida del salario, si yo destino 800 libras a gastar en trigo y 1000 es lo que gano, tengo 200 para gastar en cualquier otra cosa. Ricardo quiere llevar esos 800 a 400, para que se den una idea. Pero para hacer eso se tiene que enfrentar a su clase de origen y se tiene que enfrentar a los terratenientes. Ambos autores ven en la clase terrateniente el atraso social del capitalismo. No hay capitalismo si una sociedad se basa justamente en la clase terrateniente para la conducción de la nación. Entonces, esto no aparece en el grupo rivadaviano, ni en los unitarios, ni ninguna vertiente dentro de los unitarios, que obviamente se van a basar en esta idea de individualismo y libre comercio. Porque el libre comercio que propone Smith es porque ya tiene una industria y manufactura. Después de 2 siglos de mercantilismo y proteccionismo, es lógico que vos quieras abrirte y empezar a comerciar, y que está planteado también con Ulises Grant en 1865, 1866, presidente norteamericano, general norteamericano, que dice: nosotros vamos a tener 2 siglos de proteccionismo, como hizo Inglaterra, y luego vamos a adecuarnos al libre comercio. Le llevó menos de 2 siglos, porque ya en 1973 Estados Unidos rompe el Bretton Woods, y directamente con los 80 vamos a ver la revancha conservadora y todo lo que empezamos a conocer como el neoliberalismo, digamos, ¿no? Pero bueno, todo eso tiene raíz en este periodo de pensamiento, porque justamente la deformación que los unitarios le dan al pensamiento clásico británico es solamente sustentarse en el individualismo, que es lo que es el motor de toda sociedad según Smith, y en el libre comercio, que es lo que plantea Ricardo en las teorías de comercio exterior, que nosotros los conocimos como la división internacional del trabajo. ¿Se acuerdan? ¿No? Usted hace lo que mejor sabe hacer y nosotros hacemos lo que mejor sabemos hacer. Entonces Ricardo les propone en su capítulo sobre el comercio exterior que justamente Polonia y América son el grano del mundo, Francia y Portugal producen el vino, e Inglaterra va a ser la ferretería del mundo. Y lo lograron, ¿no? De alguna manera se impusieron a través de determinados partidos políticos en la Argentina, como, bueno, de vuelta, ¿no? Lo que llevaron a la tarea acá de los ingleses tuvieron que ver con el partido unitario.
justamente digamos, la batalla de Caseros de 1852, el 3 de febrero, pues 3 de febrero se llama encima así, donde yo vivo, Partido de 3 de febrero. Partido de 3 de febrero, porque ahí está el Palomar de Caseros, justamente. Ahí fue la batalla. Sí, no sé por qué Curto no le cambió el número de partido todavía, pero bueno, lo debería hacer, digamos, ¿no? Después de 20 años darse cuenta que podía cambiar el nombre, no sé, 9 de julio, llamarnos de otra manera. Pero justamente esa batalla de Caseros, que es financiada por los ingleses a través de las bancas financieras, el ejército brasileño que entra por primera vez a recorrer Buenos Aires, victorioso, es la primera vez que un ejército extranjero entra victorioso, digamos, ¿no? Por las invasiones inglesas no pudieron entrar victoriosos. Entonces, de esa forma se empieza a configurar una Argentina que viene de una lucha de fracciones del capital vinculada a la ganadería. Urquiza representaba la ganadería, Rosas representaba lo mismo. El tema es que la conducción o el apoderamiento del comercio exterior quedó en manos de Rosas en ese periodo, y después Urquiza, tratando de retomar esa conducción de las rentas a las aduanas, se le deja a Mitre, lo que nosotros conocemos la batalla de Pavón de 1861, pero que tiene un principio donde aparece este personaje que es Solano López. Si esta fue en 1861, en 1857 fue la de Cepeda, o 56, no me acuerdo ahora muy precisa la fecha. Esa batalla de Cepeda es sostenida para que no vuelva a haber un enfrentamiento con la vigilia del Paraguay. Y Paraguay, en todo este concierto, porque en este periodo de 1860 a 1930 es la discusión sobre libre comercio o proteccionismo. Esa es cómo se desarrolla un país. ¿Un país se desarrolla en base al libre comercio o un país se desarrolla en base al proteccionismo? Y el ejemplo más cercano que teníamos era el Paraguay. Y el Paraguay había logrado desarrollo industrial, había tenido un Estado que tenía en manos las tierras, preparaba a sus mejores cuadros para mandarlos a Francia o Prusia, los preparaba también militarmente para que vuelvan y siguieran desarrollando el Paraguay. Era como un ejemplo de civilización, aunque Mitre y Sarmiento no lo veían de esa manera. Entonces, como Paraguay aparece en la batalla de Cepeda como una forma de protector de los conflictos argentinos, en 1861, cuando Urquiza ya deja directamente, todavía no encuentro razón, creo que por más que busquemos los libros, por cuál Urquiza se retira, ¿no? Porque después lo que vamos a ver es que Felipe Varela y Chacho Peñalosa acompañan a Urquiza en lo que es posterior a 1860 y le reclaman constantemente el levantamiento. Desde Mendoza, de Catamarca, todos los caudillos empiezan a reclamar el levantamiento porque dicen, bueno, ahora se viene la avanzada centralista, si derrotamos la tiranía de Rosas, ¿no? Según la interpretación de ellos, ¿por qué no podemos ahora derrotar a la tiranía de Mitre, que es mucho peor que la tiranía de Rosas? Según lo que se ven en estos textos, que son muy buenos, ¿no? Porque muchos son escritos por Galazo. Acá el de Aldo Ferrer falta el conflicto desarrollado en 1890 sobre el levantamiento de lo que sería la Unión Cívica, después Unión Cívica Radical, y lo de 1905 también, que fue otro levantamiento. Pero bueno, el de Ferrer también es un buen texto para leer. Pero bueno, todo este pensamiento que está en el Río de la Plata y que tiene jugando a los federales y a los unitarios, porque el ejemplo más claro, digamos, de lo que se quería como proteccionismo, surge en la discusión ya lo veíamos en 1810, ¿no? Entre los ponchos de Manchester y los ponchos que estaban en Catamarca. Si uno venía más barato de afuera, al final uno terminaba comprándole de afuera porque no pagaba impuestos, no tenía aduana. Entonces, directamente se destruía la industria. Pero eso además se le suma otro detalle, que es el mecanismo del endeudamiento. Un país que se va consolidando en 1810 a 1860 basado en la industria primaria o la producción de materia prima, si un país exporta materia prima e importa manufactura como la ferretería de Inglaterra, uno empieza a ver que necesita más materia prima para comprar esa manufactura. Y como no te dan las libras para comprar esa manufactura, le tenés que pedir un préstamo al que te vende la manufactura. Y ese es el mecanismo por el cual la Argentina
comienza su proceso de endeudamiento, no solamente con el préstamo de la Baring Brothers, sino cuando aparece directamente en la guerra a la invasión al Paraguay, que también es financiada por la Baring Brothers, digamos, ¿no? Entonces, esto reténganlo porque ese es el mecanismo actual, ¿no? A esto en la actualidad se le suma que hay negocios financieros que en el primer empréstito Galazo lo demuestra, ¿no? De 1 millón de libras, ¿cuánto llegaron? La mitad. La otra mitad se perdieron en comisiones y cosas que quedaron en algunos puertos. Pero la lógica esa de ese endeudamiento tiene una práctica comercial muy habitual en el Río de la Plata. ¿Que cuál es? Que el comercio exterior estaba en manos de los británicos. Si al comienzo de lo que era el Río de la Plata, el Pepe Rosa, cuando trata de estudiar la historia de la Santísima Trinidad del Buen Aire, el comercio exterior nació no solamente por el contrabando, sino por el dominio de los portugueses, en este periodo de 1800 va a estar en manos de los británicos. Y los británicos no quieren peso patacón argentino, quieren libra, porque una vez que hacen el intercambio comercial en suelo argentino, se lo quieren llevar afuera en libras. Entonces, para eso siempre tratan de llevar la economía al 1 a 1, porque facilita la salida de libras al exterior. En este caso en Argentina en los 90 de dólares. Si vos necesitas comprar, si vos tenés 1 a 1, es más fácil sacar un dólar así que si tenés que ganar 10 pesos para comprar un dólar. Entonces la empresa transnacional, o en este caso los comerciantes británicos, no eran muy adeptos a la devaluación. Porque si había una devaluación, uno podría manejar el tipo de cambio para incentivar las industrias. Entonces lo que siempre tratan de buscar, y está acá planteado en el periodo de Alvear, es llevar a una convertibilidad, ¿no? Que sea 1 a 1, cuestión de que cuando se hacen los negocios de los sectores capitalistas en la Argentina más vinculados al comercio exterior y obviamente que son subsidiarias acá, lo que se busca es llevar afuera esa ganancia interna, y por eso siempre abogan por el libre comercio, porque el libre comercio supone la digamos, el no obstáculo de nada. ¿Por dónde salen los capitales en la Argentina? Por algo que se llama cuenta capital. Por eso Menem lo que hace es liberalizar la cuenta capital, para que entran capitales, salgan ganancias que se realizan en la economía interna. Entonces, esas son las características del pensamiento neoclásico, y que en Argentina entre 1860 y 1870 se va a definir para el lado del libre comercio, porque el único bastión que quedaba en la región que podía contraponer ese ejemplo de desarrollo era el Paraguay. Entonces ahí estaban puestos los intereses británicos, porque en 1800 y en el siglo XX la base del desarrollo capitalista es el acero, y lo fue, también en el siglo XX, y en el siglo XIX la base, y en el siglo XVI y siglo XVII la base del capitalismo es la lana. La lana, el textil, es la madre de todas las industrias, por eso después tenemos el ferrocarril a vapor. El desarrollo británico capitalista se va a basar justamente en la explosión de lo que son las maquinarias en base a vapor. Entonces, ¿qué lugares tenían lana y que no eran muy simpáticas con la corona británica? Dos: Estados Unidos, o lo que iba a ser Estados Unidos, y el Paraguay. La Argentina ya en el periodo de Mitre era más cercana a Inglaterra, entonces como que no había conflicto ahí por la Argentina. Pero sí en el Paraguay, y ya Estados Unidos se había independizado. Está buenísimo. Entonces, este factor de insumos, que hoy lo vemos con los recursos naturales, en aquel momento era por los recursos primarios. No hay petróleo, sí hay carbón y algunos otros minerales, pero lo que necesitaban las industrias capitalistas nacientes del siglo XIX era asegurarse las materias primas. En el siglo XX vamos a ver que lo que necesita asegurarse el capitalismo en los países Estados Unidos, Inglaterra, es los recursos naturales. Entonces, por esa razón no quieren otro Estados Unidos en la región. Esa es una de las razones por las cuales van al Paraguay, y Inglaterra financia la guerra a través de Mitre. Y justamente ahí se sella el capítulo de la discusión sobre proteccionismo o libre cambio en la región. Todos los países van a comenzar a endeudarse. Ya lo habían hecho con el primer empréstito de Baring Brothers, 8 millones de libras llegaron a América Latina como un mecanismo de endeudamiento,
y con el cierre de la invasión al Paraguay en 1870, esos 5 años que duró, justamente ya se cierra la discusión en base a lo que, bueno, acá se cuenta muy bien, es un genocidio comparado al que pasó del 76 al 83, ¿no? Cómo imponer un modelo económico a base de la destrucción de la población, porque lo que se quería y se pensaba era que el desarrollo del capitalismo, basado en la mala interpretación de Smith y Ricardo, era poner todas las instituciones acá sobre las que ya existían y directamente buscar el libre comercio y que cada individuo en libertad pudiera llevar adelante la aventura capitalista. Por eso, esto un poquito más atrás, ¿no? Cuando están en los primeros comienzos del capitalismo, se decía que si vos sobrevivís en una ciudad, eras libre. Porque en una ciudad no era de la época feudal que vos tenías que pedir permiso al rey, el rey trataba de cuidarte, te mataba también, ¿no? Obviamente, pero cuando se empieza a romper esos feudos y cada una de esas personas empieza a migrar a las grandes ciudades como fuerza de trabajo, la consigna era sobrevivir en una ciudad para ser libre. Y justamente esa aventura capitalista es la que tratan arcaicamente llevar en la Argentina, cuando lo único que tenemos acá es más vacas que población. Entonces, este periodo de 1870, con estas características del pensamiento neoclásico que se impone no solamente en la Argentina con los unitarios, sino que a nivel mundial ya está instalado, razón por la cual entre 1860 y 1910 empiezan a aparecer los monopolios de Rockefeller en Estados Unidos, Carnegie en el acero y JP Morgan en la electricidad, ¿sí? O sea, lo que hoy tenemos a JP Morgan como, ¿se acuerdan, no? Arbizu, uno de los arrepentidos, es el padre de las finanzas norteamericanas y casi el padre de las finanzas del capitalismo como lo conocemos. Pero había empezado como una empresa eléctrica. Y es en este periodo de los monopolios en el cual Estados Unidos va a aparecer en 1900 como la principal potencia en el mundo, empezando a disputarle a Inglaterra su lugar y su hegemonía. En tanto, la Argentina comienza a tener discusiones que van mermando más hacia el lado de la idea de que el libre comercio basado en Sarmiento, Avellaneda, Roca y Pellegrini y Juárez Selman y toda esa línea vinculada más al modelo agroexportador tiene como punto culminante la anexión de la Patagonia. Ese es el punto en el cual la Argentina termina de definirse como modelo agroexportador y como granjero del mundo, digamos, ¿no? Para lo que es la factoría de Inglaterra. Por eso se necesitaron no solamente este genocidio en particular con la invasión al Paraguay, sino también formar los cuadros técnicos que sean adeptos a esta idea, a la idea del libre comercio, de la libertad individual. Porque detrás de esta idea de la libertad individual, lo que existe es la ahistoricidad de un proceso tan particular como es lo que se da en la Argentina. Porque esto es Rodolfo Kusch, no sé si alguno lo conoce, pero es un personaje que desaparece, que muere en 1976, creo, o 73, y que plantea, nosotros siempre analizamos las cosas así, sujeto-objeto, ¿no? Nosotros somos el sujeto que estudia, este es nuestro objeto de estudio, que es la pobreza, por ejemplo, ¿no? O la sociedad argentina, ¿no? O como lo plantea Marx, cómo estudiamos la sociedad capitalista anárquica en la cual todos producen al mismo tiempo anárquicamente, competimos entre nosotros, pero el trabajador es el que tiene que tener bajos salarios y de esa forma terminamos explotando para generar más ganancias. Esta idea es la filosofía occidental como la conocemos. Rodolfo Kusch, que le trata de poner, y que en Hegel aparece con lo que se conoce como temporalidad en filosofía, Rodolfo Kusch, estudiando Hegel y el Popol Vuh, que es el libro de la creación quiche, hace algo muy simple. Le pone un piso. El que hizo un psicotécnico sabe que cuando va a una entrevista y le hacen hacer el dibujito del árbol, uno tiene que dibujar siempre el árbol y esto. ¿Por qué? Si no dibuja esto, ¿qué pasa?
No tiene raíces. No tiene raíces, o sea, es un paranoico, no sé cómo llamarlo. Sí, Llevado a la filosofía, llevado a la filosofía no hay historia, sin raíz no hay historia. Y esto es lo que propone Pusch como la necesidad de una filosofía latinoamericana, que sin filosofía no hay liberación política. Por eso Pusch sintetiza el Popol Vuh y Hegel en la fenomenología del espíritu para tratar de dar una filosofía a Latinoamérica. Bueno, Pusch murió, entonces no llegó a terminarla. Pero esto que da raíces da historia, y el pensamiento neoclásico es ahistórico. Porque todo lo terminamos midiendo por el hecho en el cual suceden las cosas y opinamos sobre eso. ¿Eso qué significa? Hay un hecho de inseguridad y parecemos todos expertos. Ocurre un hecho también social y somos todos expertos hablando, lo que nosotros conocemos hoy como opinólogos de la cuestión, ¿no? O sea, y los neoclásicos en eso se van a especializar, son opinólogos de la situación. Para ellos no existe el conflicto de clases. Panelistas, digamos. Panelistas, o sea, sí, bueno, sí, justamente son panelistas. Pero una de las diferencias entre los clásicos y los neoclásicos de este periodo 1860 a 1930 es que en los neoclásicos no hay conflicto social y que existe una libertad plena para todo. Entonces es como que van negando las raíces más básicas. Ni siquiera hablé de Marx, estoy hablando de Smith y de Ricardo. O sea, ni siquiera nos metimos con Marx para pensar toda la amplitud que le da Marx a la tasa de explotación, la plusvalía, la mercancía, la fuerza de trabajo. No, ni siquiera llegamos a esa situación para diferenciarlo del pensamiento neoclásico, porque Ricardo lo que dice justamente para diferenciarse de lo que va a ser el pensamiento neoclásico es que las cantidades de trabajo que tiene una mercancía es el sector y la importancia que tiene que tener la economía para analizar, no un cuadro de arte. Un cuadro de arte es único y está sujeto a las leyes de oferta y de demanda. Por eso las cosas que se demandan por un auto de alta gama de los años 50, como a veces vemos que están en la subasta $1 millón, es porque es único y no habría otro. Pero en cambio Ricardo quiere centrarse en la economía, en analizar los que son mercancías reproducibles, textil, jean, no sé, o pensemos en la actualidad, una cartera, un auto, bienes de consumo, ¿no? Bienes de consumo masivo. Ese es el objeto del análisis de la economía política. Por eso los neoclásicos van a pensar la economía política como la economía, los economic, o de alguna manera introducir la matemática para darle más lógica a su pensamiento. O sea, directamente sacarse de encima lo que venían planteando Smith y Ricardo, que era la historia dentro de la economía política por la cual sucedían los distintos procesos. Uno puede estar de acuerdo, no, pero los distintos procesos históricos que daban lugar hasta por lo menos 1820, donde por lo menos uno podía encontrar que había un estudio de los fisiócratas, había un estudio de los mercantilistas, había un estudio de la Edad Media, pensando también en que el comercio o la usura era un pecado. ¿Se entiende? Cuando uno piensa en qué pensaban de la economía política, realizar la usura, pedir a préstamo y que te cobren un interés, era un pecado, digamos, no se podía hacer. Digamos. Vieron cómo va mutando toda la economía hasta que eso está como algo normalizado. Hoy si le prestan a la Argentina al 6% está bien. Pero si nos hacemos cristianos, digamos, de la óptica cristiana de la economía política, no, pero eso es un pecado, no hay que cobrar interés. Entonces todos nos prestaríamos, eso habría que proponerlo de alguna manera para que pudiéramos tener préstamos sin interés. Pero esas características del pensamiento neoclásico, que es ahistórico, que se basa en individualidad, es porque aparece el hombre en el centro del universo. Es el hombre, y justamente piensan en Sarmiento y Mitre, cuando reconstruyen la historia, piensan en el hombre como San Martín y no piensan en el pueblo argentino. O no piensan en la historia de las montoneras, digamos, de alguna manera. No es el pueblo protagonista de la historia para ellos. Por eso uno los puede acercar al pensamiento neoclásico, porque justamente es la historia de los individuos. Y justamente Mitre lo que hace es eso, imponer la historia del individuo, y no el proceso por el cual las montoneras se enfrentan
al centralismo porteño, o cuando Felipe Varela lleva adelante la proclama de la América Unida, digamos, ¿no? Donde él ahí va detallando lo que es ser un ciudadano de la provincia y lo que es ser un ciudadano, digamos, porteño, ¿no? O sea, el porteño es el como de la LIC, el otro es alguien que está por ahí dando vueltas sin patria, digamos, ¿no? Y eso queda muy evidenciado y se suma al positivismo. Por eso es importante comprender todo este periodo, porque sientan las bases de lo que después Jauretche es la crítica contundente. En política nacional y revisionismo histórico es donde encontramos justamente la crítica a todo este proceso. Porque la idea de lo ahistórico y lo individual aparece en un ejemplo como es el Facundo, que es el positivismo argentino, hay un positivismo latinoamericano, pero ¿qué es el positivismo? Que es parte de esta filosofía neoclásica. El positivismo es, si yo veo un hecho y veo que sucede otro hecho, enuncio una ley. Acá los hombres usan buzo, entonces yo digo, todos los hombres en Argentina usan buzo. ¿Estoy en lo cierto? Sí, parcialmente, es verdad, los hombres usan buzo, pero no sé si todos los hombres usan buzo. Entonces, lo que veo en el Facundo, por eso siempre recomiendo leer el Facundo, es un libro muy interesante, es que él, al ver que los bárbaros, como le llama Asia, usaban vestimenta roja y los federales usaban vestimenta roja, su conclusión es que los federales son bárbaros. Ese es el positivismo argentino. Pero él lo describe, digamos. Si bien admira al gaucho y dice que hay como 5 tipos de gauchos, uno es el que una me pareció muy buena, que es un gaucho que entrando en una escena de un delito te descubre al culpable. Él dice que existe, yo no conozco otro que haya dicho eso. Después Rosas era el típico gaucho que oliendo el pasto podía saber si llovía o no. Y bueno, que la característica de los gauchos para él era que todos eran buenos jinetes. Después había 3 más que ahora no me acuerdo, ¿no? Pero estos eran los 2 que siempre me quedaron en la cabeza, porque pensar que un gaucho entra a una escena, a un delito y descubre quién es el culpable, ya no hay justicia, digamos, ¿no? O sea, traigamos al gaucho que defina todo. Pero bueno, esas son como las controversias o discusiones que hay en el Facundo con Sarmiento, pero es parte de esta idea neoclásica a la Argentina, ¿no? Individual, positivista, donde si vemos 2 cosas que suceden, decimos automáticamente, estos son todos bárbaros. Y así definieron la Argentina para imponer la idea más europea de lo que nosotros conocemos, de alguna forma, el modelo agroexportador y va a sentar las bases de la Argentina comerciante, siendo granero, pero que empieza a tener la primera problemática con la llegada de la ola inmigratoria, porque la ola inmigratoria trae estas 2 características, y acá hay un texto justamente de socialistas y anarquistas en la Argentina, que empieza a debatir si es la revolución de carácter nacional por la lucha de la democracia, o si es que esperamos que vengan los capitales, como decía Mitre, ¿no? Vengan los capitales, desarrollen la economía argentina, hasta ahí llegaba Mitre, ¿no? Pero los que sería la izquierda que empiezan a hacer en Argentina, plantea que a partir de ahí tendrían que generarse las contradicciones, y esas contradicciones nos llevarían a la revolución. Lo que Puigros define muy bien como el mitromarxismo, ¿no? El mitromarxismo es eso lo van a encontrar en los 5 tomos de Puigros, en el capítulo 3, en el libro 3, que es justamente la izquierda y el problema nacional, donde Puigros hace un análisis de toda la izquierda en la Argentina y la problemática siempre con la cuestión nacional, ¿no? Que eso está bien desarrollado justamente en Gramsci y en Benedito Croce, digamos, ¿no? Que son como los 2 dentro de la izquierda, digamos, como los que ven a la cuestión nacional, por lo menos planteado desde Italia, diferenciada con Moscú, pensando en las particularidades de Italia. Entonces, esta discusión comienza en la Argentina a tener nuevas ideas, y ahí es cuando aparece, a partir ya de 1880, 1890, con este modelo agroexportador, el primer ejemplo en Tarpus, que tiene un libro, un bodoque así también sobre la historia de la izquierda argentina,
pero es recomendable porque hay un capitulito donde él habla sobre el enviado de Marx, y el enviado de Marx sería el que se casó con la hija, que sería el nuero, no, ¿qué sería? El yerno, estoy mal con los problemas familiares. El yerno, fíjense que destino le dio a su yerno, ¿no? Se casó con la hija y lo mandó a Argentina. En 1800, se lo sacó de encima. Y llega acá, y cuando llega acá, lo que encuentra es pampa. O sea, digamos, de ver la maravilla de las chimeneas británicas o francesas, llega a la Argentina y lo que encuentra es pampa, y le escribe a Marx, diciéndole, bueno, acá no hay proletariado, o lo que existe no entraría dentro de esta categoría, ¿no? Si el estudio de Marx lleva a la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía, y que la burguesía misma generaría a su sepulturero, que es el proletariado, que llevaría adelante la tarea de ganarle la batalla a la burguesía, acá ni siquiera existe esa forma de categoría histórica. Entonces, bueno, el tipo decide quedarse, se queda acá, así se lo saca encima Marx, yo creo que a su yerno, y después, entrado los comienzos de 1900, le bocha la tesis de la miseria a Palacios. O sea, su tesis de grado de Palacios es bochada por este enviado de Marx, que termina siendo un abogado dentro de la Universidad de Buenos Aires y termina quedando ahí, digamos, como empleado de la UBA, digamos. Entonces, justamente empieza a suceder en paralelo a todo esto que les estoy contando, porque no hablamos de qué era lo nacional y quién discutía, es el proceso y la iniciación de lo que conocemos como la Unión Cívica Radical. Primero, Unión Cívica, ¿no? Fundada por Alén y por Mitre, donde también estaba Aristóbulo del Valle, donde estaba Hipólito Yrigoyen, donde estaba Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre después obviamente se va a lo que es el Partido Demócrata Cristiano, no, progresista. Entonces empieza a discutirse la cuestión nacional, pero en términos agropecuarios, representantes de la pequeña chacra, digamos, ¿no? Y los comerciantes serían los representantes de los ramos generales, que empiezan a tener discusión e intereses sobre cuál es la conducción del Estado. Si bien estaba en manos de la oligarquía representada en Roca, y de la oligarquía más vinculada al puerto, que va diseñando, como todos nosotros conocemos, la Argentina, esta Argentina que es centralista, ¿no? Los ferrocarriles hacen esto, nunca hacen esto. Y para que tengan una idea, si esto fuera la pampa húmeda, esto que está acá, para que se den una idea de cómo eso todavía persiste, todo el sistema financiero, el 75% de los bancos hoy y filiales que están en la Argentina se concentran acá. El otro 25% en las otras regiones. Esa es la herencia que recibimos del diseño del modelo agroexportador, donde hoy obviamente los bancos, el sistema financiero, como una de las, sería una clase social en la cual tendría que permitirnos el desarrollo de la Argentina y la integración nacional, está todavía concentrado todo en la pampa húmeda, porque es la zona principal de producción y donde se produce el principal producto de exportación, ¿sí? Eso todavía sigue siendo parte de la estructura productiva argentina, heredada de este proceso en particular y de esta forma de pensamiento neoclásico a la unitaria, digamos, en la cual obviamente los límites del radicalismo, como bien lo plantea Galasso, está en que su visión, si bien es representar a la mayoría nacional de ese momento vinculada al campo y a los comerciantes y a los nuevos profesionales, lo que no tiene es una mirada antiimperialista, ¿no? Es todo lo que plantea el texto de Galasso, justamente el tercero, el segundo de Bartolomé Mitre, según las distintas corrientes historiográficas, y en la causa radical contra el régimen conservador. Si bien el radicalismo aparece como el primer movimiento nacional y de donde surge por lo menos la idea de que la democracia se va a basar en la idea del voto secreto para los adultos hombres,
todavía el proceso del Partido Conservador, que mantiene su hegemonía basada en la idea del fraude, ¿no? Porque esta era la lógica. La estructura económica no se modifica, porque los sectores sociales también vinculados al radicalismo, en estos pequeños chacareros, no se plantean la disputa por la conducción clara del Estado para un desarrollo industrial. Por eso les decía, si tomamos lo que decían Ricardo y Smith, el atraso social está en el campo. Si bien nuestra historia en el radicalismo justamente nace en base a estos pequeños chacareros y todo lo demás, se confirma la teoría de Smith y Ricardo de que esos sectores sociales no son los que nos van a llevar a la transformación típica de un capitalismo industrial. Si quisiéramos eso, ¿no? Después podemos discutir. ¿Para qué nos sirve un capitalismo industrial? ¿Para qué queremos una burguesía? Si después nos va a traicionar. Pero si vemos este periodo, la clase trabajadora no solamente se enfrenta a la incipiente oligarquía y a la incipiente, la incipiente es la industria, la oligarquía ya está consolidada, sino que también se tiene que enfrentar a la burguesía internacional e industrial representada en los Rockefeller, representada en los Carnegie, representada en los JP Morgan, ¿no? Porque ese periodo de Estados Unidos de expansión, como les decía, a partir de 1900, empieza a desplegar capitales por todos lados. Y como dice Víctor Testa, exportar capitales es exportar relaciones de explotación. Que llegaran ferrocarriles acá no quiere decir que todos los trabajadores eran felices, sino que tenían que luchar y van a lograr dentro de lo que es el radicalismo, el gobierno de Hipólito Yrigoyen, el primero, las reivindicaciones de baja y reducción de las horas de trabajo. Después obviamente sí entramos a la discusión de lo que fue la Semana Trágica y también la Patagonia Rebelde. Entonces este es el mundo en el que está la Argentina, y el pensamiento imperante va a tener su primer choque con lo que es la crisis del 29. La Argentina sigue pensando igual en estos términos muy de libre comercio, de individualismo, de que cada uno tendría que hacer para desarrollarse, pero el mundo empieza a chocarse y demostrarnos que esa desregulación, que ese libre comercio que plantean los países centrales, tiene su punto de eclosión en la crisis del 29. Y ahí es cuando todos empezamos a pensar la idea de proteccionismo, porque el mundo como lo conocíamos se cayó. Y se cayó en la principal economía que había surgido, digamos, como un desprendimiento de la otra principal potencia, que era Inglaterra. Ahora, ¿cuáles son los cambios tecnológicos y de la mano de qué vienen, digamos, ¿no? Porque en este periodo de 1900 a 1930, si bien el pensamiento neoclásico impera, y es lo que se enseña en las universidades, y es lo que se da como economía, digamos, dominante, está Marshall, está Pigou, aparece Walras, Pareto, todos ellos basados en la matemática y de la idea ahistórica de cómo tiene que ser un proceso económico. Uno de los factores que lleva a Estados Unidos a consolidarse es la innovación tecnológica, y va a surgir en algo muy tonto que es muy habitual para nosotros cuando nos juntamos. ¿Y qué tomamos? ¿O tomamos vino o qué tomamos? Whisky. No, alcohólico, ¿no? Pero ese ya es muy fuerte. Cerveza. Una de las cosas que logra el capitalismo norteamericano y que les preocupaba a los norteamericanos era que no podían tomar cerveza fría en verano. Entonces inventaron el enfriamiento, que trasladado a lo que nosotros producíamos, porque esta es otra de las características. Puiggrós divide la historia argentina en saladero, vaquería, antes de 1800, saladero y frigoríficos. Siempre basado en la exportación de carne, ¿no? Entonces, antes de 1930, cuando Estados Unidos incursiona e inventa esta idea del frigorífico, es que se puede trasladar a las carnes y se puede exportar carne enfriada. Y de esa forma, de una necesidad muy particular por tomar cerveza, se traslada a todo el sistema capitalista, y es la revolución más importante que va a surgir, que es tener las cosas enfriadas. Uno de los problemas del capitalismo es que no se podía pensar en que la mercancía se podía estoquear.
En el capitalismo actual nosotros tenemos frigorífico y podemos guardar las cosas. En aquel momento no, por eso las familias hacían conserva. Por eso la conserva desaparece. Por eso, fíjense cómo va cambiando el pensamiento económico, porque ya la velocidad en la cual se consumen las mercancías también acelera el comercio exterior. Entonces, como antes teníamos mercancías perecederas, teníamos que exportarlas rápido y colocarlas, ahora no. Ahora el capitalismo puede estoquear. Y estoquear. Ahí llegamos al silo bolsa. Exactamente, digo, para que veamos con ejemplos actuales, es el silo bolsa. Pero en aquella época, la idea del estoqueo y con la crisis del 29 es lo que lleva a Keynes a interpretar que el capitalismo, y que Marx también lo interpreta, ¿no?, con lo que es la sobreproducción, por eso es anárquico el sistema capitalista, porque todos producen al mismo tiempo y tratan de vender al mismo tiempo cuando no se dan cuenta que el trabajador no gana lo suficiente para comprar eso. Entonces terminan quedando con todo y terminan generando sobreproducción. Llevado a los términos modernos, a partir de 1900, para Keynes la idea de la inversión tiene que estar sujeta a la idea de consumo, y la idea de consumo tiene que estar sujeta a la idea de ingreso, y la idea de ingreso tiene que estar sujeta a la idea de ocupación. Si no hay ocupación, no hay ingreso, no hay consumo, no hay inversión. Entonces se genera lo que nosotros conocemos como sobreproducción. Pero eso mirado desde la óptica keynesiana en el país central, y que es lo que lleva a Estados Unidos a tener una regulación en lo que no había regulado hasta ese momento. Primero, no había regulado el sistema financiero, y segundo, venía un proceso de antimonopolios. Si bien destruye el monopolio de Rockefeller, después de que le fraccionan toda la empresa, gana 5 veces más lo que ganaba antes, porque empieza a aparecer la lógica de controlar empresas a través de las acciones. ¿Se entiende? Entonces el capitalismo cambia de forma en la cual vos ya no tenés que ser dueño y pelearte con el sindicato por tu industria. Ahora, como controlás por acciones, bueno, que se pelee él, Rockefeller está así haciendo millones. Esa idea justamente de desregulación y de destrucción de los monopolios en Estados Unidos, la consecuencia más obvia es la crisis del 29, cuando un día que empiezan a ofrecer lo que nosotros conocemos como acciones o títulos, nadie los compra. Y no los compran porque no tienen ingresos. La clase trabajadora no tenía ingresos, o lo que tenía como ingresos lo destinaba a consumo, entonces no podía destinar a ahorrar en temas financieros. Y ahí es cuando los norteamericanos con Roosevelt se dan cuenta de que el problema era que no había una regulación en los bancos. Porque un banco le daba un préstamo a una empresa, esa empresa iba a alguna parte de África o de América, y si llevaba adelante el proyecto podía funcionar o no. Lo que no sabía el banco es que si eso había fracasado o no. Entonces después se vendían esas acciones a distintas personas, y cuando se enteraban ese proyecto había fracasado, entonces todo ese dinero terminaba en las manos de unos pocos que llevaban el negocio. Pero ese capitalismo norteamericano, en su expansión, empieza a tener las características militares. Se invade Panamá, no se invade Panamá, se invade la Gran Colombia y se fracciona y se crea Panamá. Porque dar la vuelta al mundo por el estrecho de Magallanes llevaba más tiempo que pasar por ese lugar que vamos a conocer como el canal de Panamá. Y ahí van los capitales norteamericanos, porque necesitan un comercio más rápido con el Pacífico. Por eso no es de extrañar que hoy estén invirtiendo en Nicaragua, y lo está haciendo China. En aquel momento era Estados Unidos con su fuerte expansión militar y de capitales, hoy lo hace China con su fuerte expansión de capital, no de bases militares, digamos, ¿no? Pero Estados Unidos comienza a tener sus prácticas de invasión a Santo Domingo, invasión a Haití, invasión a Nicaragua también, donde ahí vemos la lucha de Sandino. Y esto es lo que advierte desde acá en esta época Manuel Ugarte, digamos, ¿no? Manuel Ugarte empieza a ver a esto como la amenaza para toda la región. Pero el pensamiento económico, como era micromarxista, que es lo que yo les explicaba, entrar capitales, generar la contradicción, llevar a la revolución, lo echan a Manuel Ugarte por su mal análisis. Me parece que los del partido se equivocaron y echaron, creo que uno de los mejores cuadros que podían tener dentro del Partido Socialista, ¿no?
Entonces, este es el mundo en el cual la Argentina se inserta y sus clases, si se quieren, políticas e intelectuales no están a la altura de las circunstancias, pero sí hay un personaje del pensamiento económico nacional que es Bunge, que sí aparece a la altura de las circunstancias, aunque parezca irónico. El Bunge del Bungebón es el que nos da la idea de que nosotros conocemos como centro-periferia, pero que para Bunge es astros y satélites. Bunge plantea esta idea. Si bien era medio racista, ¿no? Pero en esto la pegó, es que el sistema económico se maneja de esta forma. Esto es lo que después Prebisch plantea como centro y periferia, ¿no? Y el Bunge es astros y satélites, que bueno, un satélite manda las ganancias al astro, o sea, el centro imperialista, digamos, ¿no? Prebisch lo aprende porque es discípulo de Bunge, digamos, ¿no? Y porque aparte aprende todas estas cosas en la estadística de la sociedad rural, en 1914, creo. Entonces, esto es más o menos porque todo lo demás del paparazzi, de las discusiones de las familias, lo tienen en estos 4 textos, que son altamente recomendables para leer, pero esto es lo que impera como pensamiento económico nacional, digamos. Si uno puede rescatar una tradición del pensamiento económico nacional, tiene que tener en cuenta también a Fidel López, cuando plantea la necesidad de que hay más vacas que personas, en la discusión en el Congreso de la provincia, Mariano Fragueiro, que fue ministro de la Confederación, con Urquiza, donde plantea la idea de la necesidad de dinero sin respaldo, porque para Mariano Fragueiro el dinero era un papel que lo único que necesitaba es el respaldo del Estado. Lo que hoy discutimos con Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es el respaldo del dólar? Las bases de la OTAN. Ese es el respaldo del dólar. No, nosotros, el atesoramiento. El atesoramiento también. Y bueno, Laleman, que llegado a 1900, es el que propone que sin entender la cuestión nacional vinculada al movimiento de masas que expresa el radicalismo, la izquierda está acercándose más a la idea de lo que son los librecambistas, digamos, ¿no? O el pensamiento neoclásico. Estos son como los pensadores y es como la discusión que no se termina de saldar nunca y que a medida que avanza se va consolidando más el pensamiento neoclásico y más la idea de que sin libertad no hay progreso económico, ¿no? Y para eso también se necesita paz y administración, que no haya conflicto. Por eso Roca tiene ese lema, ¿no? Paz y administración. Para que haya paz, como un cementerio, ¿no? Tienen que estar todos muertos y la cosa se administra sola. Pero esas son parte de este pensamiento que heredamos y que por ahí hay que repensarlo siempre, la idea de releer a estos autores para construir un pensamiento crítico, o como dice Jauretche más adelante, el universal mirado desde acá. Porque eso es lo que hace Kusch. Kusch mira el universal filosófico desde acá, desde lo que es el continente latinoamericano. Después, bueno, uno puede mirarlo desde la filosofía hegeliana, kantiana o lo que se les ocurra. Pero esta idea es básicamente la que va a estar en disputa y en tensión, y en la cual obviamente ganaron los personajes del revisionismo más adeptos al mitrismo, y que obviamente recién en la década del 30, cuando discutan 1930 en adelante, van a aparecer estos personajes como Jauretche, Scalabrini Ortiz, Homero Mansi, a ponerle un poco de política criolla a la política digamos que conocemos como liberal, digamos, ¿no? Unitaria, liberal, y que va a hacer crisis en el pensamiento, digamos, general, el pensamiento nacional directamente, no solamente económico, donde va a tener el ejemplo de Scalabrini Ortiz dedicándose a estudiar los ferrocarriles, cuando Scalabrini Ortiz podía haber sido Borges, pero decidió dejar su carrera literaria para estudiar los ferrocarriles, que tampoco es que le dio mucho dinero, así que me parece que lo hizo con la mejor convicción y con la interpretación de la época de que había una necesidad urgente de construir por lo menos lo que había quedado trunco desde 1860 hasta 1930, que era recuperar la tradición de las luchas federales, de las montoneras, y que justamente toda esa historia de acumulación de las montoneras se va a expresar en todo lo que es el pensamiento del radicalismo con sus límites, y que va a llegar recién a tener por lo menos la explosión, o por lo menos a constituir la estrategia de la clase trabajadora en la expresión que conocemos como peronismo.
Así que por lo menos yo hasta acá les dejo, porque me parece que nos extendimos demasiado. Y bueno, si quieren hacer preguntas, podemos empezar a abrir. Muchas gracias.